Hola a todas y todos, bienvenidos a nuestro podcast Miradas Educativas. Hoy hablaremos de un periodo crucial en la historia de la educación en México, desde 1940 hasta 1968. La pregunta aquí es, ¿cómo enfrentaron los gobiernos de este tiempo los retos educativos? Eso lo exploraremos junto a nuestros panelistas, Joseph Laveaga, Cristel Arreola, Alejandra Cervantes y Kevin Barajas. Este fue un periodo marcado por la consolidación del México post-revolucionario, el crecimiento industrial y los cambios políticos. La educación era clave para modernizar el país. Empecemos utilizando los retos de cada sexenio. Bueno, Ávila Camacho enfrentó un México en transición hacia la modernización. Yo creo que su política educativa buscaba fortalecer la educación básica y también disminuir el analfabetismo. El mayor desafío fue el analfabetismo. Según cifras de la época, más del 50% de la población no sabía leer ni tampoco sabía escribir. Además, había una enorme desigualdad educativa entre el campo y la ciudad. Así es, también hay que recordar que Ávila Camacho creó campañas masivas de alfabetización y dio mayor impulso a la educación rural, aunque los resultados fueron limitados debido a la falta de recursos. Sinceramente, obtuvimos excelentes respuestas. Bien, ahora la siguiente pregunta para el panel es, ¿qué opinan de los esfuerzos educativos rurales durante este sexenio? ¿Creen que fueron suficientes? Con Alemán, la educación se orientó hacia la modernización industrial. La prioridad era preparar mano de obra capacitada para un México en crecimiento económico. Bueno, a pesar del crecimiento económico, el sistema educativo no alcanzaba a cubrir la demanda. Además, se dejó un poco de lado la educación rural, lo cual agravó la desigualdad. Así es, Kevin, y también se crearon instituciones técnicas y vocacionales como el Instituto Politécnico Nacional, pero el modelo educativo fue criticado por estar demasiado enfocado en lo técnico y poco en lo humanista. Ahora, ¿creen que esta visión técnica ayudó al desarrollo educativo o limitó otras áreas importantes como las artes y las humanidades? Ruiz Cortés heredó un sistema educativo desigual. Su principal reto fue la falta de infraestructura y recursos para ampliar la cobertura educativa. Impulsó la constitución de escuelas y promovió la educación primaria gratuita. Sin embargo, los problemas de financiamiento persistieron y la calidad de la enseñanza quedó rezagada. Este sexenio destacó por su esfuerzo por profesionalizar al magisterio. Se buscaron mejoras salariales y de capacitación, aunque no siempre se lograron. Hemos recorrido un panorama amplio sobre los retos de la educación de México entre 1940 y 1958, desde la lucha contra el alfabetismo hasta la modernización educativa. Cada sexenio enfrentó desafíos únicos. Considero que el periodo de 1940 a 1968 fue la clave para entender cómo México intentó consolidar un sistema educativo que respondiera tanto a sus aspiraciones modernizadoras como a las profundas desigualdades sociales a las que se enfrentaba. Creo que los esfuerzos de los diferentes sexenios reflejan una visión progresista pero también limitada, pues aunque se lograron avances importantes como la expansión de la educación técnica o la alfabetización, el acceso equitativo y la calidad quedaron rezagados. Este es un tema que nos invita a reflexionar sobre la relación entre la educación, el desarrollo económico y la justicia social en nuestra historia. Bueno, cada gobierno enfrentó los retos educativos en un país constante en transformación, desde combatir el analfabetismo con Ávila Camacho hasta impulsar la educación técnica con Miguel Alemán y priorizar la infraestructura escolar con Ruiz Cortines. Queda claro que la educación fue clave para el desarrollo del país, aunque, con desafíos como la desigualdad rural y urbana y la falta de recursos, es un tema que sigue siendo relevante hoy en día.
En este periodo los gobiernos de Ávila Camacho y Ruiz Cortines centraron sus políticas en dos objetivos principales: ampliar el acceso a la educación y promover la modernización del país. Celebraron avances importantes como la implementación de programas que buscaban reducir el alfabetismo y la fundación de instituciones enfocadas en la formación técnica para preparar a la población en trabajos especializados. Sin embargo, estos logros no estuvieron exentos de limitaciones, ya que uno de los principales problemas fue la desigualdad entre las zonas rurales y urbanas. Si analizamos este periodo, queda claro que los gobiernos de Ávila Camacho, Alemán y Ruiz Cortines tuvieron una visión que oscilaba entre la expansión educativa y la necesidad de modernizar al país. Aunque se lograron avances como la alfabetización y la creación de instituciones técnicas, también es evidente que muchos retos persistieron, especialmente en la equidad educativa entre zonas rurales y urbanas. Es por eso que creo que este periodo sentó las bases de lo que hoy reconocemos como la importancia de la educación para el desarrollo, pero con lecciones claras. No basta con construir escuelas o capacitar trabajadores. La educación debe ser integral y accesible para todos. Sin duda, estos retos históricos aún resuenan en nuestra realidad actual. En este podcast se reflejan los problemas estructurales que México ha enfrentado históricamente. La lucha contra el analfabetismo y la desigualdad entre el campo y la ciudad durante el sexenio de Ávila Camacho muestra una tensión que sigue vigente. La brecha educativa como reflejo de las desigualdades sociales y económicas. Por otro lado, en el caso de Miguel Alemán, la orientación hacia una educación técnica para acompañar la modernización industrial es comprensible en el contexto de un desarrollo estabilizador, pero también evidencia una visión limitada que priorizó la formación de mano de obra sobre el desarrollo integral del individuo. Esto dejó de lado las cosas fundamentales como las artes y las humanidades que hoy en día aprendemos, las cuales también son esenciales para lograr una sociedad equilibrada. Por otro lado, con Luis Cortines, el enfoque en la infraestructura y el apoyo a los maestros era demasiado necesario desde mi punto de vista, pero nuevamente encontramos una constante. Los recursos siempre eran insuficientes, como hasta la fecha lo podemos ver. Esto no solo afectó a la cobertura de dicho programa, sino que también a la calidad de la enseñanza, un desafío que parece repetirse en los diversos niveles del sistema educativo hasta la actualidad. En general, estos retos claramente ponen en evidencia cómo la educación ha sido una herramienta estratégica, pero no siempre se le dio la prioridad necesaria, dependiendo del contexto político y económico del que estemos hablando. Los avances logrados durante este periodo, vaya que fueron significativos, pero las soluciones parecieron ser más paliativas que transformadoras. Como equipo hemos creado un listado de sugerencias para mejorar la educación en México dentro de este periodo que consideramos que hicieron falta. Como primer punto tenemos expandir la educación rural, más escuelas, docentes capacitados y materiales adaptados a los contextos locales. También equilibrar lo técnico y lo humanista, integrar las artes y la ética en los programas técnicos que ya mencionamos que tenían deficiencias. También podría ser impulsar la alfabetización con campañas masivas y programas para adultos, no solo para niños. Fortalecer a los maestros. También mejorar su formación, darles un salario digno y mejores condiciones laborales. Garantizar el acceso a materiales, la distribución universal de libros y de bibliotecas nos parece que es algo fundamental. Así como también promover la conciencia educativa dentro de la nación, campañas nacionales para valorar la educación. Y finalmente, lo más importante, diversificar el financiamiento, alianzas públicas y privadas en apoyo a la educación dentro del país. Gracias por acompañarnos en este recorrido histórico. Los esperamos hasta el próximo episodio para seguir explorando la evolución educativa en México. Hasta la próxima.